Ok, se nos pide calcular el número de aristas de un poliedro. Entonces vamos a poner aquí que lo que se pide es averiguar el número de aristas, usualmente representado con la A mayúscula. Se sabe que el número de caras y el número de aristas están en la relación de 2 a 3 o están en la razón de 2 a 3. Entonces vamos a ponerlo así. El número de caras y el número de aristas están en la razón de 2 a 3. Se sabe que a partir de esa información podríamos decir que el número de caras es, por ejemplo, 2K y el número de aristas, digamos que es 3K. Como se nos pide ya el número de aristas, entendemos que K sería lo que debemos conquistar. Hallado el valor de K, lo multiplicamos por 3 y ya tenemos el número de aristas. Se nos dice además que la suma de las medidas de los ángulos de las caras es igual a 3600. Y eso se ajusta perfectamente para usar esta propiedad. La suma de las medidas de los ángulos de las caras de todo poliedro es igual a 360 multiplicado por el número de vértices menos 2. La suma de los ángulos de las caras es dato, es 3600. Para que eso ocurra, ya que esto es 360, este factor debería ser 10. Para que este factor sea 10, el número de vértices tiene que ser 12. El número de vértices entonces es 12. Y la mejor manera de combinar el número de caras, aristas y vértices es pensar en el teorema de Euler. Utilizamos entonces el teorema de Euler que dice que el número de caras sumado con el número de vértices es el número de aristas más 2. El número de caras es 2K, el número de vértices, allá lo tenemos, es 12, el número de aristas es 3K y eso más 2. Pasa esto a restar, queda 10, pasa el 2K a restar, resulta que K vale 10. Si K vale 10, el número de aristas, que era lo que se nos pedía, resulta ser entonces igual a 3 veces el valor de 10 y eso es 30. Muy bien, un poliedro se señala aquí que está limitado solo por caras triangulares y cuadrangulares. O sea que nos están hablando de las caras. Se nos informa que hay algunas caras triangulares y algunas caras cuadrangulares. El problema es que no sabemos cuántas son las caras triangulares y cuántas son las caras cuadrangulares. Vamos a poner que sean M las caras triangulares y N las caras cuadrangulares. El número de caras entonces sería igual a M más N, porque el número de caras se obtiene sumando la cantidad de caras triangulares y la cantidad de caras cuadrangulares. Por otro lado, el número de aristas se puede calcular con una fórmula de Euler. Se calcula los números de lados que hay en las caras y eso se divide entre 2. Cada cara triangular aporta 3 lados, como son M caras, el número de lados ahí sería 3M. Las caras cuadrangulares aportan 4 lados, como son N de esas caras, ahí contaríamos 4N lados. Sumando tendríamos la cantidad total de lados que hay en las caras. Eso hay que dividirlo entre 2 y ahora ya tenemos el número de aristas. Se nos informa luego que la suma de los ángulos de todas las caras es igual a 3600. Bueno, eso se ajusta a una fórmula. La suma de las medidas de los ángulos de las caras se sabe que es igual a 360 por V menos 2. Si esta suma es 3600 y aquí es 360, este factor debe ser 10, de donde se deduce que V tendría que ser 12. Si tenemos el número de caras, no lo tenemos en número, pero sí en variables, y el número de aristas también, y el número de vértices, podríamos pensar en utilizar la fórmula de Euler, que dice así: el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2. El número de caras es M más N. El número de vértices es 12. El número de aristas es 3M más 4N sobre 2. Y todo eso más 2. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar todo por 2. Aquí quedaría, aquí quedaría 2M y aquí va a quedar 3M. Al final queda una sola M. Aquí quedaría 2N y aquí hay 4N. Entonces quedarían 2Ns. Acá quedaría 24 y aquí quedaría 4, que cuando pasa a restar nos daría un 20.
Y entonces tenemos esta relación importantísima, que m más 2n es igual a 20. Aparte de eso, se nos informa que el número de diagonales del sólido es igual a 29. Y para eso hay una fórmula, un poco grande. Se sabe que el número de diagonales de un poliedro es igual a la combinación del número de vértices tomados de 2 en 2, menos el número de aristas, menos el número de diagonales de las caras. El número de diagonales del poliedro es 29. Y esto lo vamos a operar de manera práctica, poniendo abajo 1 por 2, y arriba el número de vértices, que es 12, multiplicado por su inmediato anterior, que es 11. Menos el número de aristas, que resulta que es 3m más 4n sobre 2. 3m más 4n sobre 2. Vamos a ponerlo así. 3m más 4n y todo eso entre 2. Menos el número de diagonales de las caras. Las caras triangulares no tienen diagonales. Las cuadrangulares sí, cada una tiene 2. Como hay n de esas caras, entonces eso sería 2n. El número de diagonales de las caras es 2n. Yo creo que todo esto se puede juntar y entonces pasaríamos eso para este lado. A ver, 3m más 4n se junta con 4n, todo entre 2, quedaría 3m más 8n sobre 2. Así es, 3m más 8n sobre 2. Aquí queda 66 menos 29. Y eso es 37. De donde se deduce, pasando el 2 a multiplicar, que 3m más 8n es 74. De aquí sale que 3m más 8n es 74. Y como tenemos por aquí que m más 2n es 20, entonces ya tenemos un par de ecuaciones con las cuales podemos construir un sistema. Para ganar un poco de tiempo, multiplicamos esto por 3. Tendríamos que 3m más 6n es igual a 60. Lo que nos queda por ahora sería restar. Y al restar, 3m se cancela, quedaría 2n igual a 14, de donde n resulta ser 7. N es igual a 7, y si n vale 7, acá, si esto es 7, 2 por 7 es 14, por lo tanto m sería 6. M resulta ser 6. Lo que nos preguntan es cuál es el número de aristas. Y el número de aristas resulta que es fácil de calcular porque es 3 veces el valor de m, o sea 18, más 4 veces el valor de n, es decir 28. Y eso entre 2. Y 28 más 18 resulta que es 46. Entre 2 sería 23. Esa es la respuesta. En un poliedro cuya superficie está conformada solo por regiones triangulares, ese dato es fundamental porque nos hablan de las caras. ¿Qué nos dicen de las caras? Que todas son triangulares. Lo malo es que no se nos informa cuántas caras son. Voy a poner que sean m las caras triangulares. Diremos entonces que el número de caras es m. Solo hay caras triangulares, no hay por sumar algunas caras cuadrangulares, pentagonales. Este es el número de caras. ¿Cómo hallamos el número de aristas? Bueno, se sabe que el número de aristas es la suma de los números del lado de las caras entre 2. Las caras son triangulares, cada cara tiene 3 lados, habrá que sumar 3 más 3 más 3 más 3, m veces. Eso sale 3m y eso lo dividimos entre 2. Ahora, el número de vértices, que es importante porque aparece aquí como un dato, el número de vértices se puede calcular si utilizamos, por ejemplo, la relación de Euler. El número de caras es m, el número de vértices es lo que queremos hallar, el número de aristas es 3m medios y a eso le sumamos 2. El número de vértices resulta, pasando la m a restar, m medios más 2. Acá dice que se verifica que 2c es igual a v cuadrado menos 3v más 4, siendo c el número de caras y v el número de aristas. Vamos a trabajar con esa ecuación.
Se sabe que 2c es igual a v al cuadrado menos 3v más 4. Muy bien. Vamos a reemplazar. El valor de c es m. Multiplicado por 2 sería 2m. El valor de v es m medio más 2. Si elevamos al cuadrado saldría el cuadrado del primero, m cuadrado cuartos, más 2 veces el producto, eso sería 2m, más el cuadrado del segundo, que es 4. A eso hay que restarle 3 veces el valor de v, que es m medios más 2. Y a todo eso le sumamos 4. Y esta es una ecuación que tiene una sola variable, o sea, es evidente que se va a poder resolver. Y lo que esperamos es que m sea un valor entero, porque m nos da la cantidad de caras que tiene el poliedro, la cantidad de triángulos que hay. Vamos a operar. 2m se puede ir cancelando. Nos quedaría m cuadrado cuartos. Aparte queda menos 3m medios. Menos 3m medios. Y luego queda aquí más 4. Más 4 sería más 8. Menos 6 quedaría finalmente más 2. Y aquí queda 0. Multiplicamos todo por 4 para hacer la operación más sencilla. 4 por 0 es 0. Aquí quedaría m cuadrado. Esto multiplicado por 4 sería 12 sobre 2, 6. Y el por 4 daría 8. Y aquí aplicamos el aspa simple. Creo que aquí es 4 por 2, ambos negativos para que cumplan el aspa y cumplan que el producto sale más 8. Hay dos opciones. M puede ser 2 o M puede ser 4. Pero un momentito. Se sabe por definición, por teoría, que un poliedro como mínimo tiene 4 caras. Para que se cierre una porción del espacio se requiere mínimamente de 4 caras. Y como M es el número de caras, no podemos aceptar que M sea 2. No existe un poliedro con 2 caras. Por lo tanto, nos quedamos con que M es 4. Si M es 4, entonces diremos por acá, el número de caras sería 4. El número de vértices, reemplazamos el 4 aquí, 4 entre 2, 2, le agregamos 2, sería 4. El número de aristas, recuerda que M vale 4, 3 por 4, 12 entre 2, 6. Tiene 4 caras, 4 vértices y 6 aristas. Como nos piden el número de diagonales, podríamos echar mano de la fórmula o podríamos entender que si tiene 4 caras es un tetraedro. Ah, claro. La conclusión sería, si el número de caras es 4, la figura es un tetraedro. Y el tetraedro se puede dibujar, es una figura simple. Tiene la forma de el aspecto de una pirámide de base triangular. Así es un tetraedro. En el tetraedro, todas las parejas de vértices están ubicadas en una misma cara. Esta pareja de vértices pertenece, por ejemplo, a esta cara. Esta pareja de vértices, por ejemplo, pertenece a esta cara. No existen parejas de vértices que estén en caras diferentes. Por lo tanto, no hay diagonales. El número de diagonales es 0. No es necesario echar mano de la fórmula. Solamente sabiendo que es un tetraedro, se entiende que el número de diagonales es 0.